Bueno, vamos al tema de hoy, que es propiedades generales de los lípidos. No sé si ya pudieron ver la presentación. En realidad, la introducción ahorita es cortita. Y ya vieron con su profesora Lilian, pues, de hecho, casi al inicio, más o menos esta información de los lípidos. Y no me equivoco. Ok, bueno. Los lípidos, que es una molécula que viene de, bueno, su nombre viene de lipos, que significa grasa en griego. Y son biomoléculas que están formadas por átomos de carbono, principalmente carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque pueden tener nitrógeno, fósforo y azufre en pequeñas cantidades. Son macromoléculas hechas de monómeros de ácidos grasos. Recordarán que hay, bueno, el monómero de cada molécula es como la unidad básica y el polímero es cuando estos monómeros se unen y se hacen moléculas más grandes. El monómero de los lípidos serían los ácidos grasos y el polímero, pues hay diferentes polímeros. Son insolubles en agua, es una característica muy marcada de estos lípidos, es conocido que son hidrofóbicos, bueno, entonces van a ser solubles en disolventes no polares como cloroformo o acetona, e insolubles en solventes polares como el agua. Bueno, algunos lípidos van a estar unidos a una molécula polar, y esto hace que formen compuestos anfipáticos. Los compuestos anfipáticos son aquellos que tienen una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. Justamente, por ejemplo, los fosfolípidos de la bicapa de la membrana tienen esta característica, tienen una cabeza de fosfato que es hidrofílica y se va a organizar, bueno, en contacto hacia el exterior y hacia el interior, y van a estar en contacto con el agua, tanto pues, el exterior, extracelular, como la del citoplasma intracelular. Y la parte hidrofóbica, que son las colas de ácidos grasos, van a organizarse al interior. Esto es porque termodinámicamente es más bueno, es estable y es posible. Entonces se forman capas lipídicas cuando hay lípidos anfipáticos. Y bueno, en contacto con agua, al repeler el agua, van a formar micelas, liposomas o bien bicapas, como expliqué. Las micelas pues, son estas esferitas en donde, como por lo mismo de la termodinámica, se va a organizar como en esferas con el interior hidrofóbico y lo más hidrofílico al exterior. O bueno, si todo es hidrofóbico, pues como que se agrupan y se forman una cosa que se llaman jaulas de agua. Las moléculas de agua, al no poder interactuar con estos lípidos, como que los encarcelan, bueno, como que los rodean, y entonces por eso también se hacen las micelas. Los liposomas, pues serían de dos capas también, una exterior y una interior, y bueno, en medio pues está la parte hidrofóbica. Las bicapas pues, son como la membrana, dos capas. Hay diferentes tipos de lípidos según su estructura y sus pues, propiedades. Pero bueno, podemos distinguir, por ejemplo, los triglicéridos, los fosfolípidos y los esteroides y las ceras. Ahora, dijimos que los monómeros son los ácidos grasos. Puede haber ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los saturados son que no tienen dobles enlaces, o sea, ya todos sus posibles enlaces están saturados con un hidrógeno. Y los ácidos grasos insaturados tienen dobles enlaces, lo que las hace que se doblen así un poquito. Entonces son más flexibles. Y bueno, son insaturados porque al formar dobles enlaces, en caso de que nos estén en contacto con altas temperaturas o bueno, se pueden saturar, esos dobles enlaces se rompen y se saturan, se ocupan con un hidrógeno. Por eso pueden ser, o sea, los insaturados se pueden saturar. Bueno, después tenemos los lípidos, bueno, entonces la clasificación a grandes rasgos es ácidos grasos, que serían los monómeros, lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Básicamente, los saponificables son aquellos que se pueden hacer jabón con ellos, se saponifican en contacto con una base fuerte como el hidróxido de sodio, y los insaponificables es que no llevan a cabo esa reacción. Y bueno, dentro de los saponificables tenemos a los triglicéridos,
a los séridos, fosfoglicéridos y fosfoesfingolípidos. De estos, pues están en la membrana, justamente los fosfolípidos y los fosfoesfingolípidos. Los triglicéridos son una fuente importante de reserva de energía, porque son como hasta aquí. Tienen una cabeza de fosfato y tienen, tienen una cabeza de glicerol, o una molécula así, y tienen tienen colas de ácidos grasos, pueden ser, acá, pueden ser monoacilglicéridos si tienen nada más un ácido graso, diacilglicéridos si tienen 2 y triacilglicéridos si tienen 3 cadenas de ácidos grasos. Y si la cabeza es de glicerol, por eso se llaman glicéridos, ¿no? Triglicéridos, pues es que tienen 3. Por último, de los lípidos insaponificables tenemos, por ejemplo, los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Estos van a formar importantes moléculas de señalización en los sistemas biológicos. Por ejemplo, los terpenos tienen un olor característico, son los aceites esenciales, pues son moléculas de terpeno. Cada molécula va a tener un olor característico, por ejemplo, el mentol, que huele a menta, el pineno o pinol, que es el de olor a pino, el alcanfor, que es como, pues parecido a la menta, pero como, ya saben. Y bueno, los esteroides van a ser, son anillados, como por ejemplo, los esteroides forman hormonas, por ejemplo, el estrógeno, y su base es el colesterol. Entonces tienen anillos que es como el colesterol. A partir del colesterol se pueden sintetizar otros esteroides como estrógeno, testosterona, etc. Y las prostaglandinas también son otro tipo de lípidos que funcionan como hormonas. Esto ya lo dije. Aquí, por ejemplo, tenemos varios ejemplos de terpenos. El limonelo es el olor característico del limón o de los cítricos. El terpinoleno sería el del pino. El sabineno, no sé, hay diferentes. Y bueno, ahora se han utilizado, bueno, se dice que tienen ciertas propiedades curativas, tal vez a veces las exageran, pero al ser moléculas señalizadoras, si bien no son hormonas, sí pueden reaccionar con algunos sensores de membrana de las células y activar ciertas rutas. Por ejemplo, justamente el mentol activa los mismos receptores que se activan en la célula con el frío. Entonces, por eso cuando nosotros comemos un chicle con menta o nos ponemos, no sé, Big Vaporub que tiene mentol, se siente como ese frío, es porque las células están reaccionando como si fuera un cambio de temperatura por el mentol. Otro, por ejemplo, la capsaicina, que es el del chile, también es una molécula lipídica. Reacciona con los sensores, con los sensores del calor. Entonces, por eso cuando nos enchilamos también se siente como nos acaloramos, porque prenden las mismas pues, partes de la célula, los sensores que detectan el calor. Y bueno, otra clasificación de lípidos también es, pues según sus dobles enlaces, como les decía, bueno, saturados, poliinsaturados o monosaturados. Los saturados no van a tener dobles enlaces y la característica a simple vista es que son sólidos a temperatura ambiente, como la mantequilla, la manteca, que otro, el aceite de coco. Los poliinsaturados van a tener varios dobles enlaces, o les digo que los dobles enlaces son donde no hay saturación de hidrógeno, entonces son poliinsaturados, tienen muchos sitios sin saturar, tienen varios dobles enlaces, por lo tanto, y su característica a simple vista es que son líquidos a temperatura ambiente, como el aceite vegetal, el aceite de oliva, y los, monosaturados van a tener solamente un doble enlace y también son líquidos a temperatura ambiente. Aquí hay varios también ejemplos. El omega 3 y 6 van a ser poliinsaturados y el omega 9 monosaturados, solo tienen doble enlace. Bueno, las principales fuentes de lípidos pues van a ser principalmente de origen animal, pero también hay de origen vegetal.
Por ejemplo, aceites vegetales, las nueces o semillas son ricas sobre todo las semillas oleaginosas, son ricas en aceites. A partir de ahí justamente se prensan estas semillas y se obtienen los aceites vegetales. El pescado también tiene muchas grasas, sobre todo insaturadas como los omegas 3 y 6. La carne, los frutos secos, productos animales lácteos, por ejemplo, la leche, mantequilla, crema, yema de huevo. Del huevo, sí, principalmente es la yema la parte que tiene los lípidos. Y bueno, ¿cuál es la función biológica de los lípidos? Tienen 3 funciones principales. La primera, pues va a ser, bueno, aquí el orden no es de mayor importancia o menor importancia, nada más es para, pues, para explicarlo. Bueno, sirven de almacenamiento de energía. Justamente los triacilgliceroles guardan mucha energía cuando un organismo consume, no sé, más energía de la que utiliza, es como una forma fácil de guardarla, transformándola en lípidos. ¿Por qué? Pues porque tiene 1 gramo de lípidos, va a tener más energía que 1 gramo de glucosa. ¿Cuánto era? Creo que 9 veces más o algo así. Entonces, bueno, es una manera de guardar más energía en menos espacio, entonces es más eficiente. Entonces sirven de almacenamiento de energía. Luego tienen también un papel estructural muy importante, ya que son parte, bueno, como que el esqueleto de las membranas plasmáticas. Y por último, son importantes moléculas de señalizadoras, ¿no? Como por ejemplo las hormonas o los terpenos que les digo que reaccionan con algunos sensores de membrana. Aquí vemos, bueno, los lípidos de almacenamiento o lípidos neutros, pues son principalmente los triacilgliceroles, que van a constituir, bueno, un glicerol, que es un polialcohol, unido a 3 ácidos grasos. Aquí cada ácido graso es el que puede utilizarse para la energía. Y bueno, de los lípidos de membrana, vamos a tener tanto fosfolípidos como glucolípidos. Dentro de los fosfolípidos están los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos, y son similares, pero pues cada uno varía. Por ejemplo, los glicerofosfolípidos van a tener un glicerol, 2 ácidos grasos y un grupo fosfato, el PO4 es un grupo fosfato, unido a un alcohol. Mientras que los esfingolípidos van a tener una esfingosina unido a un ácido graso y también su fosfato con una colina. Los glucolípidos, que son lípidos unidos a un carbohidrato, bueno, que también entran dentro de los esfingolípidos, bueno, tendría igual la esfingosina, un ácido graso, y aquí en lugar del fosfato con la colina van a tener un monosacárido o un oligosacárido. Entonces, un carbohidrato. Pues. Estos son muy importantes también para la señalización, ya que pues, los carbohidratos unidos al lípido funcionan también como pues, moléculas señalizadoras. Algo que se ha visto en los últimos años o las últimas décadas es que, bueno, los lípidos son fundamentales para el bienestar de la salud, por así decirlo. Tenemos lípidos esenciales y no esenciales. Pero bueno, ¿esto por qué? Pues se ha visto que, como dice en este cuadrito, la integridad de las membranas celulares juega un papel muy importante para la sobrevivencia celular, porque, bueno, que una membrana en una célula esté intacta va a asegurar que pues, funcione correctamente. Si esta membrana se rompe, pues se va a alisar la célula o se empieza a dañar, o sea, se pierde esa permeabilidad o semipermeabilidad y pueden entrar más moléculas dañinas, entonces pues le afecta a la célula. Entonces, pues como les digo, por eso la integridad es fundamental para la sobrevivencia celular y por eso el mantenimiento y recambio de los lípidos de la membrana es un factor muy importante para la longevidad celular. Si por medio de la alimentación nosotros tenemos los lípidos necesarios, sobre todo los esenciales, pues va a haber un recambio adecuado y entonces va a mantenerse esta integridad de la membrana y pues permite que las células vivan más tiempo. En las personas pues permite que envejezcan más lento quizá. Y bueno, en el laboratorio tenemos diferentes pruebas para probar la presencia de lípidos. Por ejemplo, está la prueba de Salkowski.
en donde, bueno, casi todas utilizan ácido sulfúrico y otros reactivos que al entrar en presencia con los lípidos hacen un cambio de color. Aquí tenemos, por ejemplo, la de Salkowski, que tenemos, no sé, la solución de los reactivos, se le añaden los lípidos y cuando es positiva, pues se ve como un anillo rojizo. Esta otra, que es la prueba de Lieberman-Burchard, que cambia, bueno, que igual se ponen los reactivos, luego se le añaden los lípidos y ante presencia de lípidos se forma como un anillo verdoso. Esa es que la prueba es positiva. Estas son, mayormente son pruebas cualitativas, que podemos decir presencia o ausencia de lípidos, pero si tenemos un espectrofotómetro, sobre todo, por ejemplo, en la prueba de Lieberman, se puede hacer una curva estándar con un lípido conocido. Aquí en el laboratorio se hacían estas pruebas, en esta práctica. Extraíamos la grasa, bueno, los lípidos de la yema de huevo y después se le hacía unas pruebas para ver la presencia de lípidos. Y se hacía una curva patrón, pero ahora de colesterol. Entonces, con el espectro medíamos las absorbancias de la curva patrón del colesterol y luego se comparaban con la curva patrón de las muestras problema y así una prueba cualitativa se puede hacer cuantitativa porque se extrapolan los valores y se puede cuantificar la cantidad de colesterol en las muestras. Bueno, entonces hasta aquí, ¿alguna duda? Vamos a pasar al diagrama de flujo y al video, que bueno, básicamente las siguientes diapositivas son de la práctica que haremos. Bueno, igual digo los objetivos. Espérenme. Bueno, los objetivos de esta práctica es estudiar la solubilidad del aceite de oliva y de la mantequilla en disolventes de diferente grado de polaridad. Identificar la presencia de lípidos en distintos alimentos y también entender las propiedades generales de los lípidos. Bueno, el material ahorita lo digo. Esta parte, bueno, solo quiero hacer hincapié en la última prueba, que es identificación de lípidos. Bueno, el principio teórico de esta prueba es que, bueno, sabemos que los lípidos son insolubles en agua, pero van a ser solubles en solventes orgánicos, como el etanol, que es un poco menos polar que el agua. Entonces vamos a aprovechar esa característica y lo que sucede es que cuando nosotros ponemos a macerar o la muestra en un poco de etanol, mezclándolo, se van a disolver los lípidos en el etanol y después cuando nosotros tomamos nada más el sobrenadante o el liquidito transparente, el etanol, ya va a tener disueltos los lípidos. Y al añadir agua, lo que se forma es una emulsión, en donde, bueno, una emulsión va a ser como una mezcla entre sustancias que no se mezclan y necesita, pues, un emulgente, que es como el solvente que va a ser como la interfase entre las dos soluciones que son insolubles. En este caso, el emulgente sería el etanol. Y, bueno, como dice aquí, el alcohol disuelve los lípidos presentes en la muestra. Cuando se añade agua, el líquido se vuelve turbio, es porque se forma una emulsión de lípidos y, bueno, donde el lípidos y agua, en donde el alcohol va a ser el emulgente. Entonces, bueno, el emulgente va a hacer que los lípidos permanezcan suspendidos en el agua en forma de pequeños glóbulos. Entonces, debido a esta suspensión, como que el agua atrapa esos lípidos en la suspensión, es por eso que se forma o se hace turbio o blanquecino. Bueno, aquí los resultados, esperen. Por último, bueno, les quería mostrar que actualmente pues hay toda una rama que estudia los lípidos, que se llama la lipidómica, y tiene muchas aplicaciones bastante interesantes. Por ejemplo, hay pues aplicaciones de comida, hacia biología para entender conceptos teóricos, autoensamblaje de moléculas pues señalizadoras y nuevos tratamientos de terapias, etcétera. Hay como todo un campo de estudio que se especializa justamente en los lípidos y su impacto en la salud y pues las aplicaciones, ¿no? Bueno, la primera, esta hidrofobicidad de los lípidos se conocía desde los griegos, donde observaron, creo que Plinio,
bueno, observaron que cuando había, por ejemplo, en un lago o en una olla de agua hirviendo, cuando ven que que empieza a hervir y ebulle muy, muy fuerte, si añaden una cucharadita de aceite o de algún lípido, se calma el agua y ya no ebulle. Eso también pasa en los lagos. Veían que si había como un lago con mucho viento y muchas olas, así como mucho movimiento, y se añadían este aceite o grasa, se calmaban las olas. Esto es porque pues, los lípidos como que modifican la tensión superficial del agua y la calman. Entonces, es curioso eso. ¿Ok? Listo. Bueno, en el procedimiento de la solubilidad de los lípidos, bueno, se separaban en 3 frascos. En el primero se agregaban 60 mililitros de agua o 4 cucharadas grandes y teníamos que marcarlo o rotular el agua. Y hacíamos lo mismo con el alcohol, también 4 cucharadas de alcohol o 60 mililitros, y con la acetona también, 60 mililitros o las 4 cucharadas. Y después a cada recipiente se le tenía que agregar 5 mililitros de aceite de oliva y teníamos que agitarlo con una palita metálica o el mango de una cuchara y así hasta que la mezcla sea homogénea. Y teníamos que dejar reposar 15 minutos y luego ya observábamos y teníamos que anotar los resultados. Y bueno, también se tenía que poner en la tabla. Ujú. Y después teníamos que repetir pues todo este procedimiento, pero ahora con una cucharada y media de manteca vegetal o, o la margarina, pero pues ya derretida. Perfecto. ¿Y para la última parte? Y en la última parte, que era de identificación de lípidos, teníamos que colocar los recipientes. Bueno, en unos recipientes teníamos que poner alimentos a probar. Iban a ser la leche, la mantequilla, crema, manzana, zanahoria o aguacate. Y teníamos que ponerles un poquito de alcohol o de etanol en las muestras y mezclarlo bien y dejarlo reposar 10 minutitos. Bueno, se tenía que formar un líquido transparente porque si era como blanquecino estaba como mal hecho porque o era mucho alimento o era mucho líquido. Y ya cuando tuviéramos ese líquido transparente teníamos que tomar un poco, una cucharada y añadir unas gotas de agua con ayuda de un gotero y al final teníamos que observar y anotarlo. Y bueno, mencionaba que si se hacía como turbio, era porque la prueba era positiva en presencia de lípidos. Así es, muy bien, Alejandra, gracias. Algo que les iba a decir, bueno, aquí dicen 60 mililitros cada uno. Quizá si no tienen tanta acetona y tanto alcohol, pueden ponerle un poquito menos. Un 40, 50 está bien. Igual para que no gasten tantísima acetona y etanol y sobre todo porque el etanol pues también lo vamos a usar en la segunda parte. Y bueno, pues yo cuando hice las 4 cucharadas me salió como la mitad del volumen de aquí, más o menos 35 mililitros. Quizá mis cucharas están muy pequeñitas, o no sé, pero bueno, las 4 cucharadas es una buena medida, pero puede ser menor a estos 60. Les digo, quizás 60, bueno, es más evidente cuando se hace con más volumen, pero si no tienen, pues se puede ajustar a las cantidades que ustedes tengan. Y bueno, entonces voy a poner el video. Vamos a ver cómo se hace. Un poquito. Bueno, esta es la práctica de propiedades generales de los lípidos y estos son los materiales que utilizaremos. 6 frascos de vidrio o pueden ser de plástico. En el protocolo menciona que 3, pero es más fácil con 6, tanto para la primera parte como para la segunda. Aquí, bueno, pueden hacerlo con 3, pero tendrían que hacer la primera parte, luego lavar los 3 y hacer la segunda parte. Entonces, si tienen 6, quizás no tienen que ser todos iguales, pero pues se ve mejor si son iguales. También puede ser de Los plástico. alimentos, ya que si prueban más alimentos, pues necesitarán más vasos.
Un gotero, palitos para mezclar, cucharas, de preferencia cucharas grandes, aunque en el protocolo dice que pequeñas, pero es más fácil con las grandes. Plumón y cinta masking tape para etiquetar nuestras muestras. Y usaremos 3 disolventes: acetona, etanol o alcohol del 96 y agua. Por último, bueno, a las cosas que les haremos pruebas serán, pues, necesitamos aceite vegetal, puede ser de oliva o aceite vegetal normal, mantequilla o manteca y diversos alimentos, de preferencia de origen animal y vegetal para los controles negativos. Alimentos como, por ejemplo, aquí tengo manzana, yogurt, crema, mermelada y un huevo. Parte A, solubilidad de los lípidos. Primero vamos a, pues, escribir en nuestra cinta agua, etanol y acetona para identificar cada frasco, y lo haremos por duplicado, o sea, cada uno por 2. Bueno, no mencioné el material, pero son útiles unas tijeras. Yo ya lo había escrito previamente. Recuerden que siempre es importante etiquetar nuestras muestras. Entonces irá agua. Ahí se ve mejor. Etanol para el alcohol. Acetona. Y como lo haremos tanto con el aceite vegetal como la grasa animal, pues lo haremos por duplicado. Agua, etanol y acetona. Ok, primero haré lo del aceite. Entonces vamos a colocar en cada uno 4 cucharadas del disolvente que está indicado. Entonces 4 de agua. Voy a limpiar la cuchara con una servilleta o papel. Cuatro de etanol. Es importante que sea etanol al 96. Vamos a limpiar. Y 4 de acetona.
Ok, en el manual indica que esas 4 cucharadas equivalen a 60 mililitros, pero pues depende de la cuchara, si está muy grande, muy como profunda. Yo hice la equivalencia y a mí me salieron 35 mililitros en realidad, pero bueno, el chiste es que haya suficiente para que puedan mezclar con el aceite. Ahora el siguiente paso, si vamos a usar la cucharadita o bien media cucharada grande, vamos a añadir, como dije, una cucharadita o media cucharada grande de aceite a cada una de las muestras. De preferencia se pide aceite de oliva porque es más claro el cambio, ya que es un poquito más fuerte de color, un poquito más amarilloso. Ok, después de añadir la cucharada, vamos a agitar, a revolver cada uno fuertemente hasta que sea una mezcla homogénea o lo más homogénea que se pueda hacer. Me parece que ahí dice 1 minuto, pero bueno, agitar con fuerza. Vemos con el agua, pues medio que se mezcla, pero se ven las micelas. Ahora en el etanol. Y bueno, de preferencia cambien los agitadores. Y con la acetona. Hay que agitar fuertemente para intentar mezclarlo bien. Y ahora vamos a dejarlo reposar 15 minutos. Y anotar, bueno, pueden anotar los cambios desde ahorita, pero no, bueno, lo dejamos reposando 15 minutos. Ok, ahora haremos lo mismo, pero ahora con la grasa de origen animal. En este caso yo voy a hacer mantequilla, que previamente la derretí en el microondas unos 40 segundos, o 30 segundos por ahí. Y bueno, también tenemos entonces nuestra agua, etanol y acetona. Vamos a tomar una cucharadita para cada vaso. Y nuevamente agitamos en cada caso. Fuertemente. Y nuevamente vamos a dejarlo esperar 15 minutos. Pueden tomar anotaciones desde el inicio, ver sobre todo la diferencia entre pues, la solubilidad de la mantequilla y el aceite vegetal y con cada disolvente. Y bueno, el chiste aquí es que ustedes vean pues qué hay de diferencia entre agua, etanol y acetona en cuanto a grado de polaridad. En realidad los tres son un poco polares, no tenemos ninguno que sea totalmente apolar por cuestiones de seguridad y que es lo que hay a la mano de modo casero, pero pues sí hay un incremento, bueno, hay una diferencia de polaridad significativa entre el agua, el etanol y la acetona, y entonces en base a eso vamos a pues ver las diferencias.
Ahora vamos a la parte 2. Bueno, ya pasaron 15 minutos y vamos a observar los cambios. Pues este es el agua con aceite. Quizá le puse muy poco aceite. Y les comento que el aceite de oliva es mejor porque es más visible el cambio. Bueno, la diferencia entre aceite y agua. Aquí está con el etanol. Fuera, fuera. Bueno, tenemos un visitante. Con el etanol podemos ver ahí, celas con la acetona. Quizá aquí no se ve tan bien, pero bueno, el chiste es que ustedes lo hagan para que lo observen de cerca. Tenemos aquí la mantequilla. Este es mucho más evidente con el agua, cómo se forman dos fases. En el etanol. Ahí, bueno, recuerden que existe una diferencia de densidad entre el agua y el etanol. El etanol es más ligero que el agua, entonces quizá por eso, bueno, va a ser más ligero que la grasa, entonces por eso la grasa se va al fondo y, o sea, sí se forman dos fases, pero principalmente el etanol queda arriba y la grasa abajo. Y al igual que en la acetona. Ahí. Ahora iremos a la parte 2. Esta es la parte B de identificación de lípidos en los alimentos. Y bueno, haremos una pequeña prueba sencilla, casera, para poder identificar lípidos en un alimento. El chiste es que ustedes buscan alimentos que están en su casa, que sospechen que tienen lípidos, y también al menos uno que sepan o estén casi seguros de que no tiene lípidos. ¿Esto por qué? Pues para utilizarlo como control negativo. En los experimentos siempre es importante, de preferencia, tener un control negativo y un control positivo. ¿Qué significa esto? Bueno, si vamos a hacer una prueba, en este caso para lípidos, nuestro control negativo sería una sustancia que de entrada sabemos que no contiene lípidos, entonces ese será nuestro control para decir que no hay, o sea, bueno, control negativo. Y el control positivo, una sustancia que sabemos que definitivamente tiene lípidos, como en este caso, por ejemplo, la mantequilla, para poder así guiarnos de las otras muestras que no sepamos, poder comparar cuando no hay y cuando sí hay. No solo en este experimento, sino en general en los experimentos, siempre es muy importante tener los controles, mínimo, como les digo, el positivo y el negativo. Bueno, entonces aquí ya tengo, lavé los frasquitos de la parte pasada y ya los etiqueté. En este caso yo solo voy a mostrar 4, pero ustedes pueden hacer los que quieran, mínimo 6. Bueno, tengo manzana, mantequilla de la que me sobró de la primera parte y el huevo lo voy a separar en la clara y en la yema. Aquí tenemos el huevo y bueno, no sé, pero no sé si ustedes saben, pero bueno, la clara es más rica en proteínas y la yema es donde están las grasas del huevo. Entonces, para separarlo, bueno, lo rompemos. Si no saben cómo separar la yema de un huevo de la clara, voy a mostrar cómo, espero que sí me salga. Ahí, ahí. Ponemos aquí donde va a caer la clara y con cuidado que quede la yema solita, la pasamos al otro lado y echamos el resto de la clara. Y aquí nos quedó la yema. Esa la vamos a pasar a la siguiente parte. En realidad no creo que usemos toda, nada más un cachito, porque como vieron en su protocolo, a veces si le ponemos exceso de algún alimento se puede saturar la muestra. Hay que diluirla, no se rompe. Está un cachito. También de la clara, creo que no será suficiente tanta. Un poquito suficiente.
Y bueno, ahora lo cubriremos con alcohol. Aquí tengo en este tubo Falcon, etanol. Por cierto, si algunos de ustedes van a la facultad y quieren bueno, para medir, y su probeta no les quedó también, puedo regalarles de estos tubos Falcon, que son de 50 mililitros, para sus siguientes experimentos y pueden medir más fácil. Vamos a cubrir con el alcohol cada alimento. Completo. Y vamos a mezclar muy bien. La manzana previamente yo la piqué y si pueden como que macerarla, o sea, como machacarla y revolver muy bien en el etanol. Pueden para los demás usar las cucharitas, agitar muy bien, mezclar. Creo que lo absorbí demasiado. Y bueno, vamos a esperar 10 minutos en que estén en contacto el etanol con nuestras muestras. Y ahora esperamos 10 minutos. Ok, ya pasaron 10 minutos. Ahora vamos a tomar con cuidado con una cuchara parte del líquido que está por encima de cada muestra, de cada solución, tratando de que sea translúcido. Bueno, pueden hacerle así. Para que no se caiga voy a poner aquí los palitos. Okay. Con cuidado, por decantación pueden un poco. Esa es la mantequilla clara, mantequilla, perdón, yema, mantequilla. Esta es la clara, aunque tiene muchos. La clara es medio engañosa porque ya tiene varias cosas precipitadas ahí. Si utilizan clara de huevo, quizás es buena idea colarla Y por y último no la ponerla masa. así directo, como yo dije. Ahora con el gotero y un poco de agua, vamos a añadir unas gotitas a cada una de las muestras. Esta sería yema, esta es mantequilla. La clara, les digo, pues no sale muy bien, tiene ahí varias cosas que van a interferir en nuestra prueba. Y la manzana. Algo importante, a diferencia de la práctica pasada, aquí tienen que ser cucharas oscuras, no blancas, porque pues la prueba es que cuando se hace blanco es positivo para la presencia de lípidos y cuando se mantiene transparente es que no hay lípidos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la manzana. Voy a poner unas gotitas, 2, 3, y vemos se mantiene transparente, sería negativo. Ahora con la clara, bueno, ignoren las precipitados que ya tiene, pero 1, 2, 3,
Vamos a ver de cerca. Pues parece que no cambió mucho. Sigo, eso ya eran proteínas que precipitan con el etanol. Quizá la clara no es una buena opción. Ahora aquí venía la mantequilla. ¿Ven cómo se hace blanquecino? Ahora, ¿por qué sucede esto en presencia de lípidos? Es parte de, bueno, lo vimos en la presentación, pero también quiero que ustedes lo investiguen en su reporte. Entonces esta sería positiva. Por último, la yema de huevo. Aquí nos, bueno, sí también. Ay, perdón. Ahí está más tenue que la mantequilla, pero en definitiva, al menos a simple vista, sí se ve blanquecino, entonces positivo. Y bueno, esta sería una prueba solo cualitativa, donde podemos decir tiene o no tiene lípidos, a excepción de algunas interferencias como en la clara de huevo, pero pueden probar ustedes diferentes alimentos, verduras, jugos, crema, yogur, cafés, embutidos, sobre todo, productos de origen animal, y para que ustedes puedan verificar cuáles tienen lípidos y cuáles no. Bueno, entonces esto es todo por la práctica experimental. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? Está bastante sencilla de realizar esta práctica. Y déjenme comparto. Bueno, nada más para recapitular lo que tenemos que hacer. Bueno, tareas pendientes sería pues realizar su práctica. Y a ver qué tareas hay. Bueno, les recuerdo que lo del espectrofotómetro virtual es opcional. Lo del manejo de datos sí puede ser también por equipo. Y bueno, entonces, bueno, de tarea pues sería realizar el experimento. Y para la siguiente clase, que va a ser membranas y ósmosis, vamos también a discutir un artículo, que ya lo subí acá. Bueno, se va a subir en un ratito, pero va a estar ahí en su Classroom, que es sobre los lípidos de membrana y la señalización celular. Es un artículo, si bien está en inglés, ¿alguien tiene problemas para leer en inglés? Es un poco, bueno, lo elegí para que estuviera corto, son nada más 5 páginas. Y lo lean, para que lo lean, va a haber bueno, el diagrama de flujo de la próxima práctica, que es membranas y ósmosis, y también un cuestionario de una pregunta sobre el artículo para pues, la discusión.